Caminando con dinosaurios, una hermosa serie documental, producida por la cadena de la BBC, estrenada en el año 1999, contando con una temporada de 6 episodios, donde conocemos cómo era nuestro planeta cuando lo gobernaban, las criaturas más queridas y famosas de la prehistoria, los dinosaurios, así como a los demás animales prehistóricos con los que convivieron, como los pterosaurios, los reptiles marinos y los mamíferos de esa época. Además también conocemos lo diferente que era nuestro planeta en esa época, al darnos cuenta que Europa en su tiempo parecía las Bahamas, y la Antártida, el continente más frío y oscuro del planeta, en ese entonces era un bosque tropical cubierto de vegetación. Detalles como estos son los que vemos en esta serie, que la hicieron tan querida como para que diera una gira con un show en vivo con animatrónicos, por cada rincón del mundo, en la década de los 2000, un evento del cual fui testigo, siendo uno de los recuerdos más felices de mi infancia. Posteriormente en la Navidad del 2013 esta serie se catapultó de las televisiones a las pantallas del cine con su película, a la cual ya le hemos dedicado un par de videos en el canal, y entre ellos uno donde conocimos a los dinosaurios de este metraje. Sin embargo en esta ocasión nuevamente visitaremos esta hermosa serie de la BBC, la serie que dio origen a todo, pero para conocer a los dinosaurios y demás animales prehistóricos que nos dieron los 6 mejores episodios vistos en una serie de dinosaurios, o al menos de una serie de antaño. Y bueno, ya sabes cómo son esta clase de videos. Presento al animal prehistórico en cuestión, con sus datos científicos, sin profundizar demasiado en ellos, al punto de que aquí no comentaré los errores científicos de la serie, pues ya tengo un video de eso. Solo comentaré lo necesario y el papel que desempeñó el animal en la serie. Sin más que decir, empecemos con el video. El primer episodio de la serie, titulado Sangre Joven o Sangre Nueva, ocurre hace unos 200 millones de años atrás a finales del período Triásico, en lo que algún día será la formación Chain ubicada en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. En este episodio conoceremos cómo era la vida cuando los dinosaurios recién empezaban su gobierno en el planeta y cómo fue que compartieron este dominio con algunas criaturas que sobrevivieron a la extinción del Pérmico-Triásico, y a continuación, conoceremos a todos los protagonistas de este episodio. El Trinexodon, cuyo nombre significa diente de tridente, es un género extinto de sinodonte carnívoro, que vivió en lo que hoy es Sudáfrica y posiblemente en la Antártida, hace entre 248 y 245 millones de años atrás. Durante el período Triásico inferior, alcanzó un tamaño de 60 centímetros de longitud, 20 centímetros de altura y un peso de 6 kilos, era un mamífero primitivo cuyo aspecto y tamaño era similar al de un perro, aunque no estaba emparentado con ellos, y debido a su pequeño tamaño, este animal se alimentaba de insectos, peces y posiblemente carroña. En la serie de Caminando con dinosaurios, este animal es simplemente llamado como sinodonte, y como se habrán podido dar cuenta, este animal no coexistió ni cronológicamente, ni geográficamente con la fauna de este episodio, pero la producción de la serie se basó en este animal para crear al sinodonte visto en el episodio, el cual tiene poca relevancia en el episodio. Sin embargo, en lo poco que se muestra, este sinodonte vive en una madriguera junto a su pareja, pues acaban de ser padres, siendo muy paternales con sus hijos, cuidándolos de dinosaurios como el Celophysis, hasta que el hambre azota también a estos mamíferos, que por supervivencia terminan comiéndose a sus propios hijos. El Celophysis, cuyo nombre significa forma hueca, es un género extinto de dinosaurio terópodo carnívoro celoficida, que vivió en lo que hoy es Norteamérica, en los Estados Unidos, hace entre 215 y 200 millones de años atrás. Durante el período Triásico superior, alcanzó un tamaño de 3 metros de longitud y un peso de 25 kilos, como su nombre lo indica tenía huesos huecos que le daban ligereza y agilidad, contaba con una cola y cuello largo, era un cazador veloz, usando sus dientes afilados y garras para atrapar presas pequeñas. Se han encontrado varios fósiles en el mismo sitio, lo que sugiere que cazaba en grupos. Por otra parte, en este episodio,
el Celophysis tiene varias apariciones y en casi todas ellas aparece molestando y causando problemas a los animales vistos en el episodio, incluso se muestra a estos dinosaurios con comportamientos caníbales comiéndose a sus crías, así como los sinodontes, pero su escena más importante es cuando al final del episodio, un grupo de estos devoran a una malherida Postosuchus, aunque hubiese sido más épico que mostrarán cómo fue que este grupo de Celophysis se enfrentó a la Postosuchus y acabó con ella. El Pteinosaurus, cuyo nombre significa reptil alado, es un género extinto de pterosaurio o reptil volador carnívoro de la familia Dimorphodontidae, que vivió en lo que hoy es Europa en Italia, hace entre 221 y 203 millones de años atrás, durante el período Triásico Superior, alcanzó un tamaño de 40 centímetros de longitud, 65 centímetros de envergadura y un peso de 1 kilo, y aquí otro error más de la serie, pues este animal no convivió ni cronológicamente ni geográficamente con la fauna de este episodio. Este pterosaurio contaba con una cola larga, un cuerpo ligero con huesos huecos, un cráneo relativamente grande y alas cortas, alimentándose de insectos como libélulas, y en este episodio, el Pteinosaurus tuvo breves apariciones, en una de ellas apareció cazando libélulas, y en otra fue visto bebiendo agua y dándose un tierno baño en la orilla del río. El Placerias, cuyo nombre significa cuerpo ancho, nombre que le viene como anillo al dedo XD, es un género extinto de Therapsidodysinodonte herbívoro, que vivió en lo que hoy es Norteamérica en los Estados Unidos, hace entre 230 y 218 millones de años atrás, durante el período Triásico Superior, alcanzó un tamaño de 3,5 metros de longitud y un peso de 1 tonelada. Este animal no era un dinosaurio pero sí coexistió con los primeros dinosaurios, era un terapsido emparentado con los mamíferos modernos, tenía un cuerpo de barril, robusto y gordito, con patas fuertes, un cuello potente y un pico para cortar plantas, y tenía 2 colmillos que servían para defenderse de depredadores y luchar contra los machos en la época del cortejo. Se cree que pudo tener un estilo de vida semiacuático como los hipopótamos durante la estación húmeda. En este episodio, los Placerias tienen varias apariciones donde muestran las cosas que mencionamos, como los Placerias en el río, los Placerias usando sus cuernos al comer, y los Placerias luchando entre ellos, pero sobre todo su más épica y triste escena en mi opinión es cuando el Postosuchus ataca a la manada de Placerias, comiéndose a uno de ellos. El Postosuchus, cuyo nombre significa Quequedrillo de Post, es un género extinto de reptiles rabisucios carnívoros, que vivió en lo que hoy es Norteamérica en los Estados Unidos, hace entre 220 y 201 millones de años atrás, durante el período Triásico Superior, alcanzó un tamaño de 6 metros de longitud, 2 de altura y un peso de 300 kilos, fue uno de los depredadores terrestres más grandes del Triásico, contaba con un cuerpo robusto, un cráneo grande como el de un quequedrillo, y dientes como dagas, cola larga para equilibrarse y patas traseras más grandes que las del enteres, lo que le permitía alternar entre una marcha bípeda y cuadrúpeda para emboscar presas grandes como los Placerias. En este episodio podríamos decir que el Postosuchus es el villano de la historia, y en la mayoría de sus apariciones aparece causando desastres, como cuando mato a un Placerias y cuando lucho con otro Postosuchus por un territorio. Pero al final, como todos los villanos de telenovelas, el Postosuchus pagó por los desastres que causó en el episodio con su muerte, y finalmente fue devorado por un grupo de Celophysis. El Plateosaurus, cuyo nombre significa lagarto ancho, es un género de dinosaurio herbívoro sauropodomorfo plateosáurido, que vivió en lo que hoy es Europa en Alemania, Suiza y Francia, hace entre 227 y 204 millones de años atrás. Durante el período Triásico Superior, alcanzó un tamaño de 10 metros de longitud y un peso de 4 toneladas. Nuevamente se comete el mismo error, y es que el Plateosaurus no coexistió con la fauna de este episodio, al menos no geográficamente. Contaba con un cuello largo y flexible para alcanzar vegetación, un cuerpo robusto y una cola larga y pesada para equilibrarse, capaz de moverse a 2 o 4 patas.
usando sus fuertes brazos con garras en forma de hoz para agarrar comida o defenderse, y posiblemente vivía en manadas, encaminando con dinosaurios. El Plateosaurus solo tiene una aparición en todo el episodio, siendo los dinosaurios que concluyen el episodio, asustando a los Helophysis en el acto, y es que tras la muerte del Apatosuchus y la extinción de los Placerias, el narrador da a entender que gracias a ellos, lo mejor está por venir. El segundo episodio de la serie, titulado La Era de los Titanes, ocurre hace unos 152 millones de años atrás, durante el período Jurásico Superior, en lo que algún día será la Formación Morrison, ubicada en el estado de Colorado, en los Estados Unidos. Este episodio nos narra cómo era la vida de los dinosaurios más grandes que jamás hayan existido, los saurópodos, los dinosaurios de cuello largo, en específico de un ejemplar que será nuestra protagonista, a la cual veremos desde su nacimiento hasta la edad adulta, y a continuación te presentaré a todos los dinosaurios que protagonizaron este episodio. El Anorognathus, cuyo nombre significa mandíbula de rana, es un género extinto de pterosaurio o reptil volador anorognátido insectívoro, que vivió en lo que hoy es Europa en Alemania, hace 150 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, alcanzó un tamaño de 20 centímetros de longitud, 45 centímetros de envergadura y un peso de 800 gramos, mostrando aquí nuevamente el mismo error que hemos comentado. Este pterosaurio era característico por su cabeza ancha con ojos enormes para visión nocturna diagonal crepuscular, una cola corta que le daba maniobrabilidad, y una dieta insectívora, cazando insectos voladores con sus dientes finos, siendo rápido y ágil, posiblemente similar a un murciélago moderno. En este episodio el Anorognathus es una criatura de relleno y en su aparición más relevante, se ve a un grupo de ellos viviendo entre los enormes saurópodos ayudándolos a estar sanos, comiéndose a los insectos que iban a picarlos. Sin embargo no mantenían limpios a los saurópodos, pues literalmente se cagaban en ellos. El Dryosaurus, cuyo nombre significa lagarto de los bosques, es un género extinto de dinosaurio herbívoro ornitópodo driosaurido, que vivió en lo que hoy es Norteamérica en los Estados Unidos, hace entre 155 y 145 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, alcanzó un tamaño de 3 metros de longitud y un peso de 100 kilos. Este dinosaurio era característico por su cuerpo esbelto, patas traseras largas y cola rígida para el equilibrio, y pico córneo para comer vegetación baja, siendo su principal defensa la velocidad para escapar de depredadores. En este episodio de Caminando con Dinosaurios, este dinosaurio no es identificable ni se menciona su nombre o características, siendo un animal de relleno. Sin embargo, en el especial del Gigante Al, que también transcurre durante el Jurásico, estos dinosaurios tienen mayor relevancia, pues fueron los que indirectamente provocaron la muerte del Gigante al correr demasiado rápido y hacerle caer un tronco. El Ornitolestes, cuyo nombre significa cazador de aves, es un género extinto de dinosaurio terópodo carnívoro celurosaurio, que vivió en lo que hoy es Norteamérica en los Estados Unidos, hace 154 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, alcanzó un tamaño de 2 metros de longitud y un peso de 15 kilos. Este dinosaurio era característico por su cuerpo delgado, patas traseras largas para correr, cola larga para equilibrarse, brazos con 3 dedos con garras para sujetar, y un cráneo pequeño con dientes cónicos y quebos, capaz de cazar insectos y pequeños vertebrados, probablemente cubierto de plumas primitivas. En este episodio de Caminando con Dinosaurios, el Ornitolestes se le muestra con un diseño peculiar, pues contaba con protoplumas y un cuerno pequeño que lo hacía ver como un Ceratosaurus pequeño, un diseño erróneo pero bonito a mi gusto. Por otra parte, este dinosaurio tuvo poca participación en este episodio, pero fue el primero en complicarles las cosas a los pequeños saurópodos cuando salieron del huevo, logrando devorar a uno de los bebés. Más adelante, cuando los pequeños se escondieron entre la maleza, el Ornitolestes caminaba por ahí buscándolos, pero gracias a su diminuto tamaño y las plantas, los bebés lograron salvarse de ser comidos por este dinosaurio. El Stegosaurus,
cuyo nombre significa lagarto con tejado, es un género extinto de dinosaurio Thyreophoro-stegosaurido, que vivió en lo que hoy es Norteamérica en los Estados Unidos, hace entre 155 y 145 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, alcanzó un tamaño de 7 metros de longitud y un peso de 5 toneladas. Este dinosaurio era característico por sus placas dorsales triangulares y su cola con 4 espinas, las cuales usaba como defensa ante los depredadores. Usaba su pico para comer plantas bajas y su cola para defenderse. Tenía un cuerpo grande, patas traseras largas y una cabeza muy pequeña con un cerebro diminuto, siendo un animal lento y hasta cierto punto tonto pero con una defensa formidable, lo que demuestra que aunque no seas muy listo de cualquier forma puedes sobrevivir XD. Por otra parte, en este episodio, el Stegosaurus tiene solo una aparición, la cual en mi opinión es la escena más épica del episodio, pues los pequeños Diplodocus se estaban abriendo paso por ahí pastando, hasta que de pronto fueron acechados y uno de ellos devorado por un par de Allosaurus, haciendo huir de ahí al resto de pequeños, cruzando caminos con el Stegosaurus, el cual por instinto reaccionó de forma agresiva ante estos dinosaurios y terminó matando a uno de los bebés. Luego el Stegosaurus fue interceptado por uno de los Allosaurus que siguió a los bebés, pero al darse cuenta de tremendo gigante armado, el Allosaurus retrocedió dejando en paz a un Stegosaurus asustado que estaba atento para defenderse. El Allosaurus, cuyo nombre significa lagarto extraño, es un género extinto de dinosaurio terópodo carnívoro allosaurido, que vivió en lo que hoy es Norteamérica en los Estados Unidos, hace entre 155 y 145 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, alcanzó un tamaño de 9 metros de longitud y un peso de 2 toneladas. Este depredador era característico por su cráneo ligero con 2 crestas óseas sobre los ojos, mandíbulas con dientes cerrados que se abrían ampliamente, brazos fuertes con garras y una cola larga para el equilibrio, cazando grandes herbívoros mediante golpes de cabeza, usando la fuerza de sus mandíbulas y su cabeza como un hache y desgarrando la carne. Por otra parte, en este episodio el Allosaurus cumple el rol del villano de turno, por así decirlo, siendo el depredador de los Diplodocus protagonistas, ya que estos dinosaurios atacaron a nuestra protagonista cuando era una cría y luego cuando llegó a la edad adulta reaparecieron para volver a causar caos, y esta vez por fin lograron darle unas mordidas, pero como ya era una adulta y además estaba siendo cortejada en ese momento, fue salvada por el resto de los Diplodocus, lo que demuestra lo obvio: mujeres, si alguna vez a un hombre se le sale lo heroico contigo, él te ama. El Diplodocus, cuyo nombre significa doble viga, es un género extinto de dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo diplodoco, que vivió en lo que hoy es Norteamérica en los Estados Unidos, hace entre 154 y 152 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, alcanzó un tamaño de entre 29 y 33 metros de longitud y un peso de 23 toneladas. Este dinosaurio era característico por su cuello y cola larga, su cabeza era pequeña y contaba con dientes en forma de clavija para arrancar vegetación, sin masticarla. Tenía un cuerpo ligero para su tamaño gracias a vértebras huecas y patas robustas. Probablemente vivía en manadas y era un animal pacífico, pero contaba con una cola en forma de látigo que le servía para defenderse de los depredadores, siendo su mayor defensa junto con su enorme tamaño. Por otra parte, en este episodio, estos dinosaurios son los protagonistas, en específico una hembra que conocemos su experiencia de vida desde su nacimiento, y como los dinosaurios que vimos antes fueron parte de varias de sus experiencias de vida, teniendo varias escenas épicas junto a ellos. Pero sin duda donde más miedo sentí por la protagonista fue cuando ocurre un incendio en el capítulo, y para colmo, aunque esto es un error, los Diplodocus están nerfeados y fueron lentos para huir de las llamas, aunque por obvias razones nuestra protagonista se salvó. El Brachiosaurus, cuyo nombre significa lagarto de brazos, es un género extinto de dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo brachiosáurido, que vivió en lo que hoy es Norteamérica en los Estados Unidos, hace entre 154 y 150 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, alcanzó un tamaño de 22 metros de longitud, 13 de altura y un peso de 46 toneladas.
este gigante era característico por sus patas delanteras más largas que las traseras, que le daban una postura inclinada hacia adelante y le permitían alcanzar ramas altas, un cuello extremadamente largo para alimentarse y una cabeza con fosas nasales elevadas en la frente, no sobre el hocico, ideal para ramonear hojas sin obstruir la respiración, siendo uno de los dinosaurios más altos y pesados de la historia. Por otra parte, en este episodio de la serie, este dinosaurio no tiene mucha relevancia, sin embargo si ya de por sí el Diplodocus es un gigante, cuando el Brachiosaurus aparece más la música que ponen en su aparición, pues qué decir, es como cuando tú estás platicando con una chica que te encanta y de la nada aparece un tipo alto y fornido que ya maneja un carro y hasta cierto punto es apuesto y tiene más dinero que tú. Chale, no sé por qué dije esto, si estábamos hablando de dinosaurios, jaja XD. En el tercer episodio de la serie, titulado Mar Cruel, ocurre hace unos 149 millones de años atrás, durante el período Jurásico Superior, en lo que algún día será la formación Oxford Cla, ubicada en Gran Bretaña en Reino Unido. En este episodio cambiamos de paradero, para conocer a una clase de reptiles que coexistieron con los dinosaurios, los reptiles marinos, los cuales gobernaban los océanos cumpliendo el propósito de mantener el equilibrio ahí, y en muchas ocasiones estos reptiles eran mucho más grandes y aterradores que los propios dinosaurios, ya que como es bien sabido, normalmente los animales más peligrosos se encuentran en los océanos y a continuación conoceremos a esos reyes de los océanos de la era de los dinosaurios. El Eustreptospondylus, cuyo nombre significa vértebre bien curvada, es un género extinto de dinosaurio terópodo carnívoro megalosaurido, que vivió en lo que hoy es Europa en Inglaterra, hace entre 167 y 163 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Medio, alcanzó un tamaño de 4 metros de longitud y un peso de 500 kilos. Este dinosaurio tenía una cabeza grande, brazos cortos pero fuertes, y una constitución más esbelta que otros megalosáuridos, y posiblemente se alimentaba de carroña de los mares como se ve en el episodio. En este episodio, este dinosaurio tiene varias apariciones, destacando cuando abre el episodio siendo la primera víctima del Liopleurodon gigante, una emblemática e impactante introducción. Posteriormente se muestra que este dinosaurio tenía un estilo de vida semiacuático buscando comida en los mares, ya que la comida escaseaba en tierra, algo que no era del todo cierto. Posteriormente vemos a este dinosaurio luchando con otro de su especie por el cadáver de una tortuga, y una de las escenas que más me encanta es cuando se da a la caza de los pterosaurios Rhamphorhynchus, porque me recuerda a cuando los gatos cazan palomas, algo que aunque es triste de ver, también es impactante. Y ya por último este dinosaurio finalmente obtiene su venganza, pues el Liopleurodon gigante que le jodió la vida al principio del capítulo, quedó varado por gigante, por estúpido y por culpa de las tormentas, convirtiéndose así en el enorme buffet para estos muy hambrientos dinosaurios que apenas si comían en el día. El Rhamphorhynchus, cuyo nombre significa hocico con pico, es un género extinto de pterosaurio o reptil volador piscívoro rhamphorhynchoideo, que vivió en lo que hoy es Europa y África, en Inglaterra, Alemania, España y Tanzania, hace entre 150 y 148 millones de años atrás. Durante el período Jurásico Superior, alcanzó un tamaño de 1,26 m de longitud y una envergadura de 1,81 m. Este pterosaurio era característico por su larga cola con una punta en forma de rombo paleta caudal, que usaba para estabilizarse, y una boca llena de dientes afilados e inclinados para cazar peces en entornos marinos. Estos pterosaurios en este episodio de Caminando con Dinosaurios no tienen demasiada importancia, son animales con poca participación. Entre ellas vemos cómo pescan peces y atrapan insectos de los árboles y cómo al final del capítulo se disponen a devorar el cadáver del Liopleurodon, pero sin duda su mejor aparición es cuando el Eustreptospondylus provoca el caos en un grupo de ellos y se convierten en su comida. El Ibodus es un género extinto de tiburones prehistóricos que vivió en lo que hoy es Europa, Norteamérica, Asia y África, en países como Alemania, Reino Unido, etc. hace entre 259 y 90 millones de años atrás.
desde el período Pérmico superior de la era Paleozoica hasta el Cretácico superior de la era Mesozoica, alcanzó un tamaño de 2 metros de longitud y un peso de 80 kilos. Este tiburón era característico por sus distintivas espinas en las aletas dorsales, posiblemente usadas para la defensa, una forma de cuerpo aerodinámica, y 2 tipos de dientes, afilados y trituradores, así como un par de cuernitos que posiblemente le servían como atributo exhibicionista en la época del cortejo. Estos tiburones en este episodio de Caminando con Dinosaurios cuentan con varias apariciones, y muy buenas, entre ellas su primera aparición, y es que mientras una madre Ophthalmosaurus lucha con expulsar a sus crías de su vientre, esta lucha atrae la atención de estos depredadores, los cuales estuvieron a nada de lograr su ataque, pero el mayor depredador de esta serie apareció de entre las sombras y les robó este botín. Más adelante un ejemplar de Ibodus persiguió a una cría de Ophthalmosaurus en los arrecifes y logró evadir el ataque del tiburón gracias a su velocidad, y finalmente, al igual que los tiburones modernos, una herida Liopleurodon que dejó un rastro de sangre atrajo la atención de estos tiburones, y es que pese a ser más pequeños, eso no era impedimento para atacar a los enormes reptiles marinos. Sin embargo, a esa Liopleurodon le esperaba algo peor y por ende los tiburones no lograron concretar su ataque. El Cryptoclidus, cuyo nombre significa clavícula oculta, es un género extinto de saurópsido plesiosaurio, que vivió en lo que hoy es Europa en Inglaterra hace entre 165 y 150 millones de años atrás. Durante el período Jurásico medio y superior, alcanzó un tamaño de 4 metros de longitud y un peso de 5 toneladas. Este plesiosaurio era conocido por su cuello largo y flexible, cuerpo compacto, 4 aletas tipo remo y un cráneo ancho con dientes largos y entrelazados para atrapar presas pequeñas y blandas como calamares y peces de cardumen, moviéndose ágilmente en mares poco profundos con un estilo de natación similar al de las focas. Por otra parte, en este episodio de Caminando con Dinosaurios, estos reptiles marinos tienen pocas apariciones, pero podemos que tenían un estilo de vida semiacuático como una foca, descansando en rocas de las costas, y vemos que eran torpes en tierra firme, pero ese comportamiento los ayudaba a estar a salvo de las fauces del Liopleurodon. Sin embargo, este animal era enteramente acuático, así que le gustará o no, se toparía con ese depredador. También podemos ver que solían alimentarse de rocas para una buena digestión. El Ophthalmosaurus, cuyo nombre significa lagarto ojo, es un género extinto de reptil marino piscívoro ictiosaurio, que vivió en lo que hoy es Europa, en países como Inglaterra, Francia, etc., hace entre 165 y 144 millones de años atrás. Durante el período Jurásico medio y superior, alcanzó un tamaño de 6 metros y un peso de 1 tonelada. Esta clase de reptiles marinos tenían una apariencia similar a los delfines, con un cuerpo hidrodinámico, aletas delantales grandes para dirigir y una aleta caudal en forma de media luna para propulsión, pero sobre todo lo más destacado, eran sus enormes ojos que le dan su nombre, los cuales le servían para ver en grandes profundidades donde escaseaba la luz. Se alimentaban de presas resbaladizas como peces y calamares. En Caminando con Dinosaurios, la historia de este tercer episodio es protagonizada por los Ophthalmosaurus. En su primera aparición, un grupo de hembras embarazadas se disponen a dar a luz cerca de la superficie para tragar aire en él complicado proceso de dar a luz. Así es desde tiempos antiguos. Dar a luz es un parto muy doloroso, y es que a una de estas hembras se le estaba complicando esa labor, lo cual atrajo a los depredadores como los tiburones, pero aquel terminó con el sufrimiento de la madre. Fue el depredador apex de estos mares, el Liopleurodon, siendo un inicio bastante brutal para estos animales. Luego de esto, por el resto del episodio vemos como aquellas crías que si sobrevivieron se abren paso por el océano, primeramente viviendo en los arrecifes, donde suelen ser depredados por el tiburón Ibodus. También podemos ver que eran animales curiosos, por ejemplo al toparse un grupo de amonites, y eran excelentes pescadores tanto en luz como en la oscuridad, sobre todo en la oscuridad gracias a sus enormes ojos. Posteriormente, cuando estas crías crecen y dejan la seguridad de los arrecifes, se enfrentan a un desastre natural de tipo meteorológico, que arrastraba todo lo que hubiera en el mar a la tierra. Una catástrofe que afortunadamente ellos lograron librar, lo que favorecerá la llegada de la siguiente generación ahora que los Ophthalmosaurus se convirtieron en adultos.
Heliopleurodon, cuyo nombre significa dientes de lados lisos, es un género extinto de reptil marino carnívoro pliosaurido, que vivió en lo que hoy es Europa en Inglaterra, Francia y Alemania, hace entre 166 y 165 millones de años atrás. Durante el período Jurásico medio y superior, alcanzó un tamaño de 7 metros de longitud y un peso de 2 toneladas, siendo bastante más pequeño que su versión gigante de este episodio, que llegaba a los 25 metros de longitud y las 150 toneladas de peso, lo cual está basado en las primeras estimaciones del monstruo de Arranberry mexicano. Por otra parte, Heliopleurodon tenía un cráneo similar al de un quequedrillo, con poderosas mandíbulas llenas de afilados dientes, tenía un cuerpo robusto con 4 aletas, un cuello y cola cortos, nadaba del mismo modo que las tortugas lo hacen, usando sus 4 aletas como remos para el impulso y la velocidad. Encaminando con dinosaurios, Heliopleurodon cumple la función de ser el villano de turno en este episodio, por así decirlo, cobrándose la vida de varios animales, como un Ophthalmosaurus que estaba dando a luz y un Eustreptospondylus que se encontraba buscando comida en una roca. Sin embargo, como en esta vida todo se paga, al igual que el Apostasuchus del primer episodio, Heliopleurodon termina pagando los daños que causó, con una muerte horrible para cualquier animal marino, quedarse varado en las costas, donde servirá de alimento para aquellos que lastimó al inicio del episodio. El cuarto episodio de la serie, titulado Gigantes del Cielo, ocurre en diversas localidades, inicialmente en Brasil, luego en los Estados Unidos en el estado de Dakota, luego en el Océano Atlántico y finalmente en Europa, hace entre 127 millones de años atrás, durante el período Cretácico inferior. En este episodio nuevamente cambiamos de paradero, esta vez para conocer a los pterosaurios o reptiles voladores, que gobernaron los cielos, en la era de los dinosaurios, animales titánicos que surcaron los cielos, y emprendían largos viajes por el mundo con varios fines, y en este caso, nuestro protagonista se lanzará en un viaje para encontrar pareja al otro lado del mundo, algo en lo que no tendrá éxito y hasta morirá siendo ignorado por ello. Chale, si hasta los animales prehistóricos pasaban por esto, que nos esperara a nosotros, jaja xd. En fin, a continuación te presentaré a los protagonistas de este episodio. El Iguanodon, cuyo nombre significa diente de iguone, es un género extinto de dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ornitópodo iguanodontido, que vivió en lo que hoy es Europa, en Bélgica, Alemania, Inglaterra y España, hace entre 126 y 122 millones de años atrás. Durante el período Cretácico inferior, alcanzó un tamaño de 11 metros de longitud y un peso de 5 toneladas. El Iguanodon es conocido por su púa distintiva en el pulgar usada para defensa o manipulación, su pico tipo loro para cortar plantas, y dientes planos para triturar vegetación, capaz de moverse en 2 o 4 patas, encaminando con dinosaurios. Los iguanodontes tienen varias apariciones en distintos lugares del mundo como en Norteamérica y Europa, cuando nuestro protagonista el ornitoqueiro inicia su viaje, y tanto en Norteamérica como en Europa, se ve a una manada de iguanodontes que son acompañados por un Polacanthus, algo que aunque se ve tierno, no es cierto. Por otra parte, los iguanodontes tienen una distinción muy notoria. Por un lado, los iguanodontes norteamericanos son de un color más oscuro, mientras que los iguanodontes europeos son de una coloración más clara. Sin embargo, a los iguanodontes europeos les pasó algo horrible, pues un grupo de Utahraptors acabaron con el herbívoro gigante. El Polacanthus, cuyo nombre significa muchas púas, es un género extinto de dinosaurio herbívoro cuadrúpedo tireoforonodosaurio, que vivió en lo que hoy es Europa en Inglaterra, hace entre 130 y 125 millones de años atrás. Durante el período Cretácico inferior, alcanzó un tamaño de 4 metros de longitud y un peso de 454 kilos. El Polacanthus se caracterizaba por su cuerpo robusto cubierto de placas óseas y hileras de púas a lo largo del cuello, espalda y cola, destacando un gran escudo óseo, único sobre las quederes escudo pélvico, y carecía de masa en la cola como otros anquilosaurios, defendiéndose con su armadura y espinas. Contaba con patas fuertes, un pico córneo y comía plantas bajas, encaminando con dinosaurios como mencionamos antes, tanto en Norteamérica como en Europa.
se ve al Polacanthus acompañando a una manada de iguanodontes, algo que aunque se ve tierno, no era cierto en la vida real, aunque aquí este dinosaurio tenía un buen corazón y andaba con los iguanodontes, para protegerlos. El Utahraptor, cuyo nombre significa ladrón de Utah, es un género extinto de dinosaurio terópodo carnívoro dromeosáurido, que vivió en lo que hoy es Norteamérica en los Estados Unidos, hace entre 139 y 134 millones de años atrás. Durante el período Cretácico inferior, alcanzó un tamaño de 7 metros de longitud y un peso de 500 kilos. Este dinosaurio tenía un cuerpo robusto y fuerte, con extremidades robustas y una cola larga y rígida con varillas óseas para equilibrio. Es probable que estuviera cubierto de plumas, como otros dromeosáuridos, gran cabeza con mandíbulas poderosas y dientes cerrados, adaptados para desgarrar carne, y quizás fue uno de los dinosaurios más inteligentes, por el tamaño de su cerebro. Encaminando con dinosaurios, los Utahraptors, aunque están mal colocados a nivel geográfico, cumplen el rol del villano de turno, aunque no se metan directamente con el protagonista, pero sí podemos, como estos dinosaurios eran muy inteligentes y cazaban en grupo, coordinando sus ataques y fuerzas, para derribar a presas más grandes que ellos, como los iguanodontes. Además, el Utahraptor, con la coloración que tuvo en el episodio, se puede decir que era como un leopardo. El tapejara, cuyo nombre significa ser antiguo, es un género extinto de pterosaurio pterodáctiloideo tapejárido, que vivió en lo que hoy es Sudamérica en Brasil, hace entre 127 y 112 millones de años. Durante el período Cretácico inferior, alcanzó una envergadura de entre 3 y 4 metros, de la punta de un ala a la otra, y un peso de 3 kilos. Este pterosaurio era característico por su enorme creste colorida en la cabeza, que usaba para cortejo y exhibición, además de tener una boca sin dientes. Ser un pterosaurio pequeño y alimentarse de peces o frutas, actuando en grupos costeros, tenía mandíbulas desdentadas, con una estructura que podría haber funcionado como una bolsa gular como los pelícanos, para almacenar comida. Encaminando con dinosaurios, estos pterosaurios solo tienen una sola aparición en todo el episodio, y es que el episodio abre en lo que hoy es Brasil, donde un grupo de estos pterosaurios están entre riscos rocosos en la costa, donde varios machos luchan contra otros por el derecho a aparearse con las hembras. Además, podemos ver que los machos tienen la creste más grande que las hembras. También podemos ver cómo una hembra se dispone a aparearse con el macho ganador de una lucha por ella, desplazando al perdedor, algo así como cuando ves a la chica que te encanta con un tipo más alto, más apuesto, más adinerado y más grande que tú y ella. Maldita sea. Mejor sigamos hablando de los dinosaurios, no de mis traumas. El ornitoqueiro, cuyo nombre significa mano de ave, es un género extinto de pterosaurio pterodactiloideo ornitoqueirido, que vivió en lo que hoy es Europa en Inglaterra, hace entre 105 y 100 millones de años atrás. Durante el período Cretácico inferior, alcanzó un tamaño de 5 metros de envergadura, es decir, de la punta de un ala a la otra, con un peso de 20 kilos. Este pterosaurio es conocido por su pico largo y estrecho con una creste ósea en la punta, dientes afilados para pescar peces y adaptaciones aerodinámicas para planear largas distancias sobre mares prehistóricos. Cazando en picada, tenía un hocico largo y delgado, con una creste ósea convexa en la punta. A diferencia de otros pterosaurios, poseía dientes puntiagudos dirigidos hacia afuera, ideales para atrapar presas resbaladizas como peces. Voy a comentar de forma rápida que en realidad el pterosaurio visto en este episodio es un Tropeognathus, según sus características físicas y su primera ubicación geográfica. También podemos notar el mismo error del capítulo anterior al exagerar el tamaño de este pterosaurio. Por otra parte, la historia de este episodio gira en torno a este pterosaurio, donde, como podemos ver, al ornitoqueiro ya se le dispararon sus hormonas y está en época de apareamiento. Sin embargo, en Brasil no había ni una minita para poder cruzar sus genes, así que luego de que aprendió qué hacer y qué no hacer con una minita viendo a los tapejara, el ornitoqueiro emprendió su viaje, atravesando Norteamérica para llegar más rápido, lugar donde tuvo que hacer una pausa por el mal clima y ahí casi es infectado por un piojo. Posteriormente, cuando el clima mejoró, volvió a emprender su viaje y casi la palma cuando llegó a mar abierto.
pues los reptiles marinos lo observaban, esperando el momento justo para atacar, pero gracias al poder del guión este pterosaurio logra llegar a su destino, observando eventos como los que hemos venido contando, luego en un momento dado que se detuvo a descansar. Fue corrido de ese lugar por un grupo de aves que básicamente le spoilearon el futuro, dándole a entender que las aves en el futuro tendrán en su dominio los cielos. Más adelante, cuando el ornitoqueiro finalmente llega a la zona de apareamiento, se le complican las cosas debido a que hay muchos machos exhibiéndose ante las hembras que lo sobrevuelan, y no le dejan ni un espacio a nuestro protagonista, desplazándolo al final de la playa, donde ninguna hembra está interesada en él, y con él. Corazón roto, el ornitoqueiro no solo observa cómo otros machos se aparean con las hembras, sino como ahora ninguna hembra lo elegí después de tantas veces que iba a ese mismo lugar a aparearse, lo que finalmente hace que este viejo animal vaya desfalleciendo hasta que finalmente fallece, gracias a su edad, el clima y su corazón roto, siendo la escena más triste de la serie en mi opinión, junto con el final del gigante Al, y aunque esto se vea representado en unos animales prehistóricos, lo cierto es que esto también pasa en la vida real. Si eres alguien que ha tenido un pasado promiscuo, no esperes que cuando busques sentar cabeza con alguien, la gente te vea como una pareja seria. Acuérdate de cómo gracias a ello, el ornitoqueiro pereció ignorado por las hembras, y valora a tu pareja. El quinto episodio de la serie, titulado Espíritus del Bosque Helado, en lo que hoy día es la Antártida, hace 106 millones de años atrás, durante el período Cretácico Superior, cuando este continente helado estaba cubierto por un bosque tropical y el clima era más cálido. En este episodio conocemos cómo era la vida de los dinosaurios que poblaron este continente, antes de que se congelara, aunque como ya han de saber, los dinosaurios vistos en este episodio en realidad vivieron en Australia, un país que en ese entonces estaba unido a la Antártida y cuya fauna era mucho más grande que quien vivió en la Antártida en esa época. Pero bueno, sin más que decir, a continuación te presentaré a los protagonistas de este episodio. El Colazucus, cuyo nombre significa Quequedrilo de Coul, es un género extinto de anfibio temnospondilo-chigutisaurio gigante, que vivió en lo que hoy es Oceanía, en el sur de Australia y posiblemente también en la Antártida, hace 120 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Inferior, alcanzó un tamaño de 4 metros de longitud y un peso de 1 tonelada, contaba con una cabeza ancha y aplanada tipo pala, ojos elevados como los cocodrilos, y cuernos en la parte trasera del cráneo. Era un cazador de emboscada que se alimentaba de peces y pequeños dinosaurios que se acercaban al agua, lo cual se ve en este episodio. Y es que nada más iniciar el episodio, un Colazucus salió del río para comerse el cadáver de un Eachinosaurus muerto por las bajas temperaturas, y es que este episodio inicia desde el final y esto que hizo el Colazucus es la victoria frustrada que no había obtenido hasta ese momento, y es que en todo este episodio estuvo a nada de comerse a los Eachinosaurus. Sin embargo, nunca tuvo éxito hasta que llegó el invierno, un invierno que apenas si lograron aguantar los dinosaurios. Sin embargo, el Colazucus sí aguantó esas bajas temperaturas porque estaba diseñado para ello y su extinción fue causada por las altas temperaturas, que favorecían el dominio de otros depredadores como los cocodrilos, por encima del Colazucus. El Eachinosaurus, cuyo nombre significa lagarto de Laellín, es un género extinto de dinosaurio terópodo herbívoro ornitópodo, que vivió en lo que hoy es Oceanía en Australia, hace entre 118 y 110 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Inferior, alcanzó un tamaño de 2 metros de longitud, 1 metro de altura y un peso de 28 kilos. Estos dinosaurios eran característicos por sus grandes ojos para la poca luz invernal, una cola excepcionalmente larga que comprendía 3 veces su cuerpo, y la posible posesión de pelaje filamentoso para el frío polar, siendo un adaptable habitante de un ecosistema frío y oscuro con bosques densos. Probablemente vivía en pequeñas manadas y se refugiaba en madrigueras para protegerse de las frías noches polares australianas. Encaminando con dinosaurios, este es uno de los dinosaurios principales del episodio, mostrándolos con un estilo de vida similar a los pingüinos, viviendo en manadas para refugiarse del frío y en caso también para protegerse de los depredadores como el Allosaurus polar, con un miembro que hacía vigilancia y alertaba al grupo.
pero igual se los comían. Además podemos ver que en los duros inviernos donde la luz era escasa, estos dinosaurios gracias a sus ojos podían ver en la oscuridad. Sin embargo, debido a que en esta serie los dinosaurios carecían de plumas, no pudieron soportar los duros inviernos que se presentaban en la Antártida o bueno en Australia polar. El Mutaburrasaurus, cuyo nombre significa lagarto de Mutaburra, es un género extinto de dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ornitópodo iguanodontido, que vivió en lo que hoy es Oceanía en Australia, hace 106 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Medio, alcanzó un tamaño de 7 metros de longitud, 2 de altura y un peso de 2 toneladas. El Mutaburrasaurus es característico por su hocico óseo redondeado y hueco, que usaba para emitir sonidos como una trompeta, y sus fuertes mandíbulas, con dientes cerrados para comer plantas. Podía moverse en 2 o 4 patas, tenía brazos más pequeños y una cola rígida, y su pulgar era una espina para defensa, similar al iguanodon. En Caminando con dinosaurios, se muestra a estos dinosaurios viviendo en grupos, pastando y tomando agua, así como formando grupos para protegerse del Allosaurus polar, y vemos como un ejemplar muerto sirvió de alimento para ese carnívoro. Posteriormente vemos cómo el vivir en grupos los ayudará a sobrevivir en el duro invierno que azotó la Antártida. El Australovenator, cuyo nombre significa cazador del sur, erróneamente presentado en la serie como el Allosaurus polar, es un género extinto de dinosaurio terópodo carnívoro megaraptorido, que vivió en lo que hoy es Oceanía en Australia, hace entre 106 y 94 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Medio y Superior, alcanzó un tamaño de 6 metros de longitud y un peso de 310. Este cazador era característico por sus brazos desproporcionadamente grandes y garras mortales, que usaba para matar a sus víctimas, incluso si eran más grandes que él, siendo bastante ágil, lo que le ganó el apodo del guepardo de su época. En Caminando con dinosaurios, el Australovenator, erróneamente llamado Allosaurus polar, cumple el rol del villano de turno, y es el depredador tanto de la Echinosaura como del Mutaburrasaurus. En el caso de los Echinosaura, el Australovenator intentó cazarlos fallando en el intento, gracias a la velocidad de sus presas. Más tarde este carnívoro se peleó con otro de su especie, por un trozo de carne del cadáver de un Mutaburrasaurus, algo que sí logró quitarle. Y por último vemos como el Australovenator finalmente logró tener éxito al cazar a los Echinosaura. El sexto y último episodio de la serie, titulado Muerte de una dinastía, ocurre en lo que algún día será la formación Yell Creek, ubicada en el estado de Montana en los Estados Unidos, hace 65 millones de años atrás, durante el período Cretácico Superior. En este último episodio, veremos las vivencias del dinosaurio más famoso de la historia, el Tyrannosaurus Rex, junto a los demás dinosaurios con los que convivió, en un mundo que está por experimentar el mayor cambio y una de las mayores extinciones de la historia, pues el cometa que extinguió a los dinosaurios está por llegar a la Tierra y pronto acabará con ellos. Así que a continuación te presentaré a los protagonistas que vivieron esta tragedia. El Didelphodon, cuyo nombre significa diente de zarigüeya, es un género de mamífero metaterio estagodóntido, que vivió en lo que hoy es Norteamérica, en los Estados Unidos, hace entre 73 y 66 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, alcanzó un tamaño de 1 metro de longitud y un peso de 5 kilos. Este animal estaba emparentado con las zarigüeyas, y era grande para su época, así como tener un cuerpo alargado similar al de un tejón o una nutria grande, con poderosas mandíbulas, para triturar presas duras, como moluscos, huesos, pequeños vertebrados, y hábitos probablemente semiacuáticos, similar a una nutria, ocupando nichos de depredador y carroñero. En Caminando con dinosaurios, el Didelphodon tiene diversas apariciones. De hecho es quien abre el episodio, tratando de desenterrar un huevo de tiranosaures para comérselo, pero rápidamente la madre aparece y se lo come, protegiendo su nido. Posteriormente, debido a los gases tóxicos y a la ausencia de la madre, los Didelphodon logran desenterrar y comerse a un embrión de tiranosaures muerto. Más adelante la Tyrannosaurus ha puesto un nuevo nido, lo que atrae la atención de estos mamíferos, pero antes de que lograrán su cometido, la Tyrannosaurus se come a uno haciendo huir al resto.
Posteriormente, cuando las crías nacen, dos Didelphodon los observan con hambre sin llegar a atacarlos, y finalmente cuando una cría de Torosaurus aparece muerta debido a una lucha que tuvo con unos Dromaeosaurus, el Didelphodon aparece para comerse las partes que no les gustaron a los Dromaeosaurus. El Ankylosaurus, cuyo nombre significa lagarto acorazado, es un género extinto de dinosaurio herbívoro cuadrúpedo tireophoro anquilosáurido, que vivió en lo que hoy es Norteamérica, en los Estados Unidos y Canadá, hace entre 68 y 66 millones de años. Durante el período Cretácico Superior, alcanzó un tamaño de 8 metros de longitud y un peso de 8 toneladas. Este dinosaurio poseía una armadura ósea llena de osteodermos que cubría su cuerpo como un caparazón, protegiéndolo de depredadores, y su mayor arma era una masa ósea en la punta de su cola para defenderse. Era caracterizado por ser bajo en estatura, ancho en complexión y lento en velocidad, y se alimentaba de vegetación baja con un pico córneo y pequeños dientes. Encaminando con dinosaurios, el Ankylosaurus es un dinosaurio de relleno sin mucha participación en el episodio. Sin embargo, en su aparición más importante, un Ankylosaurus se introduce en el territorio de la madre Tyrannosaurus que está cuidando de sus crías. El Ankylosaurus, al ver el peligro, reacciona de forma defensiva, y justo cuando la madre lanza el rugido más fuerte y se acerca a el Ankylosaurus, este último la golpea con su cola, dándole un golpe mortal que hace retroceder a ambos. El Torosaurus, cuyo nombre significa lagarto perforado, es un género extinto de dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ceratopsio-ceratopsido que vivió en lo que hoy es Norteamérica, en los Estados Unidos y Canadá, hace entre 68 y 66 millones de años. Durante el período Cretácico Superior, alcanzó un tamaño de 9 metros de longitud y un peso de 11 toneladas. Este dinosaurio, debido a que era un primo del Triceratops, se veía similar en apariencia. Poseía 3 cuernos, uno corto en el hocico y 2 largos sobre los ojos, usados para defensa y exhibición en la época del cortejo. Tenía un enorme cráneo, que podía medir hasta 2,70 metros, con un volante óseo gola grande y alargado que presentaba 2 grandes agujeros finestres. Encaminando con dinosaurios, el Torosaurus tiene poca relevancia, siendo un dinosaurio casi de relleno. Sin embargo, cuenta con 2 épicas apariciones, ya que podemos ver cómo eran las luchas de los machos en la época del cortejo, y aquí vemos de forma cruel, aunque no es cierto, como en estas peleas podían quedarse sin cuernos. Más adelante en el episodio, en una noche donde había una lluvia de cometas en el cielo, que hacía presagio a lo que vivirían los dinosaurios más adelante, los Torosaurus lucharon a muerte sin éxito al proteger a una cría vulnerable del ataque de los Dromaeosaurus, pero finalmente la cría sucumbió a los depredadores y, como toda pérdida, aunque duela, se tiene que aceptar y seguir adelante, cosa que se vio en estos dinosaurios. El Anatotitan, que es un sinónimo del dinosaurio herbívoro cuadrúpedo ornitópodo hadrosaurido, Edmontosaurus, cuyo nombre significa lagarto de Edmonton, el cual vivió en lo que hoy es Norteamérica, en los Estados Unidos y Canadá, alcanzó un tamaño de 12 metros de longitud y 5 toneladas de peso. Era caracterizado por su pico amplio y sin dientes, cientos de muelas para triturar plantas, un cuerpo robusto que podía moverse en 2 o 4 patas más rápido a 2, cola fuerte y una piel con posible patrón. Vivía en manadas, era inteligente, ponía huevos y su esqueleto reforzado con tendons le permitía gran movilidad, destacando por sus patas traseras más largas y fuertes que las del Enteres, y podía volverse bípedo si la situación lo requería. Encaminando con dinosaurios, estos dinosaurios son dinosaurios de relleno, que apenas si tienen tiempo en pantalla, pero sin duda en su aparición más importante, una manada de estos dinosaurios estaba en el río bebiendo agua, siendo acechados por un quequedrilo. Pero el mayor peligro no era el quequedrilo, un depredador terrestre más grande los acechaba entre la hierba, y los Anatotitan lo sabían, así que rápidamente comenzaron a reaccionar, pero uno de ellos no corrió con la misma suerte y fue devorado por la madre Tyrannosaurus Rex, que le llevó a sus crías un trozo de carne grande de este dinosaurio. El Dakotaraptor, erróneamente llamado Dromaeosaurus en la serie, cuyo nombre significa ladrón de Dakota, es un género extinto de dinosaurio terópodo carnívoro dromaeosaurido,
que vivió en lo que hoy es Norteamérica en los Estados Unidos, hace entre 66 millones de años atrás, durante el período Cretácico Superior, alcanzó un tamaño de 6 metros de longitud y un peso de 350 kilos. Este dinosaurio era famoso por sus garras en las patas en forma de hoz, tenía dientes afilados, un cráneo robusto con mandíbulas fuertes y una cola rígida para mantener el equilibrio. Era un depredador rápido y ágil, y probablemente estaba cubierto de plumas. Encaminando con dinosaurios, el Dakotaraptor es un dinosaurio de relleno con poca participación, las cuales se limitan a ser un depredador que casi logra cazar a sus presas y robarle sus huevos a la madre Tyrannosaurus Rex, pero sin duda su mayor aparición es cuando un par Dromaeosaurus hicieron un ataque nocturno con éxito a una cría de Torosaurus, que no logró ser bien protegida por los adultos y sucumbió ante los depredadores, dejando únicamente las partes que no les gustaron, cosa que sirvió de alimento para otros depredadores. Y finalizamos este video con la estrella y el rey de los dinosaurios, el Tyrannosaurus Rex, cuyo nombre significa rey lagarto tirano. Es un género extinto de dinosaurio terópodo carnívoro tiranosaurido, que vivió en lo que hoy es Norteamérica en los Estados Unidos y Canadá, hace entre 72 y 66 millones de años atrás. Durante el período Cretácico Superior, alcanzó un tamaño de 13 metros de longitud, 4 de altura y un peso de 8 toneladas. El Tyrannosaurus Rex tenía patas traseras musculosas y extremidades de enteres diminutas, una cola rígida para equilibrarse, y una cabeza masiva que le daba una visión binocular, siendo un superdepredador con gran fuerza de mordida para triturar huesos, con unos dientes de 30 centímetros de largo, siendo demasiado cruel al matar a sus presas, y de ahí su nombre. Encaminando con dinosaurios, el Tyrannosaurus Rex cumple la función de ser el villano de turno en este episodio, pero también el protagonista, viendo todas las vivencias de una hembra que busca una pareja para reproducirse, y de un macho que es receptivo a sus llamados de apareamiento. Este último por una parte casi muere en una zona de gases tóxicos intentando levantar un cadáver. Posteriormente este mismo macho consigue cortejar a la hembra, entregándole un cadáver de Triceratops, y más adelante, luego de haberse apareado con ella, es brutalmente corrido por ella, algo así como cuando mi ex me dijo cada quien por su lado. Jaja XD. Por otra parte, por el lado de la hembra, podemos ver por qué necesitaba con urgencia un macho, ya que los gases tóxicos y los Didelphodon acabaron con sus bebés. Luego vemos cómo la madre protegía de todo animal a sus crías, también la vemos cazando a un Anatotitan para ellos, y finalmente cuando lucha con el Ankylosaurus que terminó matándola, en un intento de proteger a sus crías. Posteriormente, luego de que la madre murió, finalmente llega a la Tierra el meteorito que acabó con los dinosaurios, siendo ellos los primeros en recibir el impacto. Y bueno amigos, estos serían todos los dinosaurios de la serie documental Caminando con Dinosaurios, una serie documental que formó parte de la infancia de muchos de nosotros, y este video fue muy largo pues es el último video que hago sobre divulgación paleontológica por este año 2025, y que mejor que cerrar el año que con un video así. Debo decir que el próximo año, primeramente Dios, traeré al canal el resumen de la película de Caminando con Dinosaurios y la serie, quizás para ese último cuente un capítulo a la vez, porque no quiero volver a hacer un video así de largo XD, así que bueno, si quieren ver esos videos, suscríbanse y activen la campanita. En cualquier momento, llegarán para el próximo año. De momento no me queda otra cosa que decir, más que muchas gracias por haberme acompañado en este año 2025, con todos los videos que hice, con todo y sus bemoles. La verdad, gracias por sus likes, por compartir los videos, por verlos, sobre todo, por haber decidido formar parte de mi familia aquí en YouTube, y por haberte vuelto mi amigo. Es un honor para mí tenerte en mi canal, y por ende te deseo que el próximo año 2026 sea el mejor año de tu vida. Y bueno amigos, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like, compartan con quienes cuantos más puedan este video, porque este video me costó mucho trabajo hacerlo XD. Suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ven uno de mis videos, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún nuevo video que saque. Por aquí te voy a dejar otros videos similares por si te gustó este,
Síganme en mis redes sociales para más contenido, se encuentran acá abajo en la descripción. Por aquí te voy a dejar otros videos similares por si te gustó este, y bueno amigos, ahora sí me despido de ustedes, les deseo muy feliz año, nos vemos en el próximo año, en el próximo video. Los dinosaurios se han ido para nunca regresar. Sin embargo, un grupo de dinosaurios sí sobrevivió a la extinción y actualmente convive con nosotros. Los pájaros. Mira.